bienvenidos a esta charla. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Jesús González. Soy Service Delivery Manager en Deloitte, en la línea correspondiente a Cyber Risk Management and Compliance de ciberseguridad. Y bueno, seré el ponente de esta charla llamada Ciberriesgos en el uso de ChatGPT y modelos de inteligencia artificial generativa. Veremos en esta charla una pequeña introducción en primer lugar a lo que es la inteligencia artificial, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis. Pasaremos o continuaremos entrando ya en lo que es la inteligencia artificial generativa y su contexto actual. Y por último, lo que es el grueso de la charla, pondremos sobre la mesa pues, principales riesgos de seguridad, de ciberseguridad que hemos identificado sobre el uso de este tipo de inteligencia artificial dentro de las compañías y posibles contramedidas para mitigarlos. En primer lugar, pues ciñéndonos a la descripción que Gartner hace de lo que es la inteligencia artificial, pues esta sería la aplicación de análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica para interpretación de eventos, respaldo y automatización de decisiones y poder llevar a cabo acciones automatizadas. La inteligencia artificial actualmente pues, está aplicada en muchos ámbitos. Lo vemos en pantalla, por ejemplo, paso muy deprisa, pero en el ámbito de la automatización de procesos, en la simulación de grandes volúmenes de datos, en la interacción máquina-humano, en la predicción de también a partir de grandes volúmenes de datos, generación de resultados predictivos, en el ámbito de la detección, en el ámbito de la interpretación de pues textos, documentos, voz, y por último, en el que nos centraremos en la charla de hoy, pues en la creación de contenido, lo que es conocido como inteligencia artificial generativa. En este sentido, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Pues ese subconjunto de la inteligencia artificial centrada en el uso de la capacidad computacional para producir nuevo contenido, nuevas formas de contenido, que luego entraremos en detalle de cuáles pueden ser. Pero nos vamos a preguntar primero o dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué ahora este boom de la inteligencia artificial generativa? Pues al final esa evolución de pues, innovaciones convergentes en capacidad computacional, sobre todo el más importante, el deep learning, y la gran cantidad de datos a los que se tiene disponibilidad y acceso, pues ha permitido un rápido crecimiento de estos modelos de inteligencia artificial generativa que son cada vez más y más potentes. En este sentido, en el desarrollo de este tipo de soluciones, pues están involucrados principalmente los grandes actores del mercado, que ya todos conocemos, pero a su vez, pues startups, incluso organizaciones de investigación que se están especializando en este ámbito. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Pues no deja de ser o funcionar mediante el input de grandes cantidades de información, de datos, para los cuales son utilizados para entrenarse y generar nuevos datos que puedan ser incluso originales y similares a los datos con los que se fueron entrenados estos modelos. Y actualmente también hablaremos un poco de la situación o qué barreras existen para su uso y despliegue de manera común. Es cierto que en las últimas semanas ha habido un gran avance en este sentido en cuanto a el acuerdo para el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero todavía existen pues, ciertos movimientos divergentes entre las grandes potencias actuales, como son Estados Unidos, la Unión Europea y China, que pueden surgir de estas tirantes o de estas incertidumbres, pues ciertos elementos potenciales de freno que regulen o con el objetivo de regular el uso de este tipo de inteligencia artificial y en general cualquier inteligencia artificial. Por lo tanto, si pasamos ya en concreto a la inteligencia artificial generativa, como comentaba antes, pues ese contenido que se crea a partir de estos modelos, pues comúnmente vemos generación de texto, generación de imágenes, de música, voz y audio, generación de vídeos, incluso de código fuente entre los contenidos más comunes a partir también o utilizando pues, soluciones de fabricantes y proveedores que vemos en pantalla como más comunes. ¿Qué ocurre? Que al final, a partir, derivado de la potencia que tiene este tipo de soluciones para crear contenido de manera ágil, de manera pues muy acertada a lo que se busca, tiene su parte mala y es que los ciberdelincuentes también están utilizándolo como un material o un apoyo, un soporte muy útil para hacer cada vez estos ataques más sofisticados. Queríamos comentar pues 4 de los
principales usos malintencionados que se están detectando en la actualidad, que son, por un lado, el phishing. Al final, pues esta potencia que te proporciona la inteligencia artificial generativa a la hora de generar textos cada vez más similares al de los humanos, sin errores gramaticales, ortográficos que comúnmente tienen estos intentos de ataques de phishing, pues están haciendo que sea cada vez más y más sofisticados, y los ciberdelincuentes lo utilicen este tipo de soluciones para imitar apariencias y fuentes legítimas en este tipo de ataques, y que a veces tengamos que tener o prestar especial atención en poderlo subsanar. También la suplantación de identidad. A medida que se generaliza esta verificación de la identidad digital de las personas, pues soluciones de inteligencia artificial generativa como pues el ChatGPT pueden ser utilizadas también de cara a acciones maliciosas por parte de atacantes para suplantar esa identidad, pues, a través de imágenes, de conversaciones, de audios, con el objetivo de eso, de suplantar llegar a suplantar la identidad de alguien y hacerse pasar en procesos pues operativos dentro de compañías que puedan afectar pues, a temas financieros o cualquier otro ámbito. El cibercrimen o el hacking también se está beneficiando de este tipo de soluciones. Al final, como comentaba, uno de los contenidos que crean puede ser código fuente a través de muchas soluciones que ya existen. Es un facilitador muy grande para atacantes el utilizar estos códigos creados para pues atacar sistemas, intentar inyectar malware en los sistemas de las compañías, intentar producir o hacer efectivos ataques a partir de este código generado a través de la inteligencia artificial. Y por último, aunque esto no es exclusivamente de ciberseguridad, sino que afecta a todos los ámbitos, pero también de ciberseguridad se tiene que prestar especial atención a hacerle frente e intentar detectarlo por el impacto que tiene, que la difusión de información falsa. Toda esta información que se crea, al igual que en otros casos, digamos, está siendo tan similar a la real, tan verídica, se hace pasar por incluso, como hablábamos, suplantaciones de identidad, pues también puede ser utilizado para eso, para generar contenido falso muy convincente y que pueda ser difundido a través de, por ejemplo, redes sociales, y que pueda afectar sobre todo en el ámbito reputacional de las empresas. No obstante, aparte de todos estos usos malintencionados en los que las compañías tendrán que poner el foco también de cara a detectar estas actividades maliciosas, al ser una tecnología emergente, tanto la inteligencia artificial como concretamente la generativa, pues también se han visto producidos pues en el plazo de los últimos meses, incidentes de seguridad que afectan a los datos que en ellos tratan, no por un mal uso, sino por vulnerabilidades sobre la propia solución o bugs que se encuentran en el uso de la misma. Por ejemplo, fue reciente una brecha de seguridad que afectó a más de 100.000 cuentas de ChatGPT, en el que datos de sus usuarios pues, fueron comprometidos pues, por una vulnerabilidad que tenía una de las librerías que utilizaba la solución. Pero también en el propio uso, pues los usuarios finales han encontrado fallas mediante las cuales, con ciertas preguntas a la inteligencia artificial, han llegado a difundir información sensible de ciertas compañías y de ciertas personas. Por lo tanto, puede ser también pues un vector de fuga de información en este sentido. Llegados a este punto, con el contexto realizado o puesto en situación, nos queremos centrar en comentar, derivado de todo esto, aquellos principales riesgos o los que para nosotros en nuestro análisis nos parecen importantes que las entidades tengan en consideración para aquellas compañías que estén pensando pues cómo limitar o cómo mitigar los riesgos que el uso propio interno dentro de la compañía puede tener este tipo de inteligencia artificial. Al final, las capacidades y el potencial que tiene pues puede llegar a tender infinito, pero también se tiene que controlar, y uno de los ámbitos importantes y sobre todo y donde más afecta puede llegar a ser la ciberseguridad. Por lo tanto, queremos exponer estos riesgos, no son los únicos, pero sí los que creemos importantes a comentar, así junto con sus contramedidas o cómo poder hacerle frente para encontrarnos una situación mitigada del riesgo inicial. Dicho esto, los principales riesgos a los que entraremos también están pues, al amparo de la regulación que, como comentaba al principio,
está aceptada su última versión y pendiente de publicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde aparte de definir el alcance y uso de este tipo de soluciones, pues también se regulará el cómo se debe hacer la gestión de riesgos derivados del uso de las mismas. Por lo tanto, todo lo que comentemos ahora obviamente estará supeditado a cómo el reglamento también establezca que se debe gestionar. Por lo tanto, el primero de los riesgos donde queremos entrar es el de pérdida de privacidad y confidencialidad. Al final, este tipo de soluciones se basan en ingerir mucho input, mucha información y, por lo tanto, dentro de una empresa, si es utilizado, será información que puede llegar a ser confidencial y sensible. Al final, por mucho que sea una inteligencia artificial en este sentido, las soluciones por detrás tienen su fabricante, tienen a sus trabajadores, tienen sus términos de uso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que aunque estemos tratando con inteligencia artificial, puede ser que la información que tratemos o que enviemos sea también pues accedida por formadores del fabricante, por usuarios humanos, gestores de contenido que van a tratar esa información. Y además, en los términos de condiciones y uso de estas soluciones, tendremos que ver también hacia dónde va esa información, si es trasladada también hacia terceras, cuartas partes que no sean nuestro proveedor de la solución como tal de inteligencia artificial generativa, sino con qué fines se va a tratar esa información, sobre todo por si llega a infringir pues, cierta regulación, sobre todo relacionada con la protección de datos y privacidad, pues derivado de fines ilícitos o incluso transferencias internacionales de datos. A todo ello, ¿cómo podemos hacer frente o cómo podemos mitigar este riesgo? Pues en primer lugar, implementando sólidas prácticas de privacidad, es decir, intentar que los datos que tratemos, pues siempre que sea posible, si son confidenciales, pues anonimizarlos, que se tenga la gestión del consentimiento hecha por parte de los usuarios, que haya un claro etiquetado y clasificación de los datos para saber qué se puede tratar dentro de nuestra solución de inteligencia artificial o no. Y eso nos hará, pues eso, implementar ciertas prácticas de privacidad que nos limiten el tratamiento. Una vez con esto, es también importante desarrollar el proceso de registro y excepción de los casos de uso, es decir, tenemos que delimitar o intentar fijar qué información permitimos tratar a través de la inteligencia artificial y cuál no, como luego veremos, y también que previamente a su uso, pues todo el mundo y sobre todo los responsables de la información sean conscientes de que se está utilizando dentro de una solución, un modelo de inteligencia artificial, que sea autorizado su uso previamente y que pase por una previa evaluación de riesgos por parte de su responsable. Ese es el siguiente punto. Importante también o recomendable realizar un análisis de riesgos sobre la solución de inteligencia artificial a utilizar. ¿Para qué? Para más allá de estas medidas comunes o específicas que podemos tratar ahora en la charla, pues también para evaluar el riesgo que supone ese tratamiento, ese uso de la inteligencia artificial e identificar pues, riesgos particulares de ciberseguridad en ese uso concreto y medidas de seguridad particulares que hay que implementar durante el ciclo de vida del desarrollo de la solución o del uso de la solución. También importante en este sentido, para mitigar la pérdida de privacidad, es evaluar si la solución que yo estoy utilizando de inteligencia artificial me permite a mí excepcionar el tratamiento de la información por parte de trabajadores del proveedor que ofrece la solución, ya que hemos detectado que muchas de ellas sí que lo permiten previa solicitud, ¿vale? Entonces es importante también limitar este tratamiento humano por parte de terceros si así lo consideramos. Importante también conocer de manera previa las políticas de privacidad, los términos de condiciones y uso de la solución, sobre todo enfocado a saber, entender cuál va a ser el tratamiento que le va a dar a mi información y cómo enfocar pues su uso, ¿vale? Y por último, siempre que podamos controlarlo, emplear canales de comunicación cifrados para que, pues mediante ataques comúnmente conocidos como man in the middle, pues ese tránsito de nuestra información no se vea comprometido justo en la comunicación entre usuario y solución para su tratamiento. Pasando al siguiente de los riesgos, aunque está muy relacionado con el anterior, es el de fuga de datos sensibles por malas prácticas. Al final, pues por, por el desconocimiento de los usuarios finales de tipo de soluciones, por falta de concienciación, por inadecuada formación en materia de seguridad, puede ser que haya o que deriven fugas de datos por el uso que se le da a esta solución. Por poner un ejemplo, en ChatGPT, pues si introducimos información sensible o confidencial de nuestra empresa, no nos aseguramos, puesto que esta solución
hace entrenamiento con toda la información de la que es recibida, pues hace entrenamiento de la solución y no podemos asegurarnos que ciertas respuestas a otros usuarios que pregunten por cuestiones de nuestra empresa, por ejemplo, pues vayan a darle una respuesta a la solución emitiendo esos datos que nosotros hemos introducido y que para nosotros son confidenciales. Por poner un ejemplo, una multinacional tecnológica en abril de 2023, pues ciertos empleados compartieron a través de ChatGPT código fuente de soluciones suyas y notas de reuniones pues para agilizar ciertas de sus tareas y hubo una fuga de datos en este sentido. En ciertas respuestas pues salió información asociada a esta compañía que no debía pues ser públicamente emitida. A esto, pues lo que se decidió en este caso concreto y que muchas empresas se está decidiendo es pues restringir el uso de herramientas de inteligencia artificial generativas del mercado e ir al desarrollo de su propia herramienta de inteligencia artificial. Por lo tanto, para evitar todo esto es importante lo que estamos comentando. Entonces, medidas que podemos utilizar para mitigar este riesgo, pues tener definidas claras todas las políticas de uso sobre este tipo de soluciones para saber qué es aceptable y qué no, y que todos los usuarios y empleados lo conozcan. Además de estas políticas, pues tener una clara clasificación de la información, como comentamos en el riesgo anterior, para saber qué información sí puedo tratar en estas soluciones y cuáles no. Además de esto, importante promover ejercicios de concienciación, de formación, que los empleados conozcan las directrices y las políticas que hemos definido por el uso de inteligencia artificial y también irles formando, concienciando en cómo deben utilizarlas. En este sentido, es muy importante, más allá de esa concienciación, también ir haciendo ciertos comunicados periódicos internos informando sobre la prohibición o las condiciones y directrices asociadas al uso interno que tengamos de este tipo de soluciones. En este sentido, una de esas comunicaciones, una de esas directrices, debería también ir asociada a fomentar la notificación temprana de posibles incidentes, es decir, que los usuarios sean conscientes de si han introducido datos que pueden ser sensibles dentro de un modelo de solución de inteligencia artificial que esté permitido entrar a la entidad, que sean conscientes de que a lo mejor es información que no deberían haber utilizado y que activen la notificación temprana de ese posible incidente para que se vayan, digamos, escalando o procediendo esa gestión y respuesta a incidentes si es necesario. Y por último, también hacer una evaluación de las capacidades de seguridad que tengamos dentro de nuestra compañía para conocer si esos sistemas de prevención de fuga de datos pueden ser implantados dentro de lo que es el uso o ciclo de vida del uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, soluciones de LP que nos puedan prevenir de este tipo de fuga de información sensible. Pasando al siguiente de los riesgos, hablaríamos de la inexistencia de segregación lógica en la infraestructura. Al final, todos o muchos de estas soluciones de inteligencia artificial generativa se consumen directamente desde la nube a través de adquisición de licencias y, por defecto, la infraestructura que hay por detrás de tipo de soluciones pues, es compartida con el resto de los clientes que hacen uso de ellas. Por lo tanto, nuestra información en este sentido, teniendo en cuenta esta premisa, puede verse afectada de manera colateral frente a ataques que pueden ir dirigidos a otras compañías. Por lo tanto, esto puede derivar en pues riesgos de indisponibilidad del servicio si lo que afecta es a que no puedo seguir consumiendo el servicio pues por ataques de denegación de servicio o porque la infraestructura llega a saturarse no solo por mi uso, sino por el del resto de compañías. Y por último, esa exposición de datos sensibles que heredamos del riesgo anterior, pero derivado a lo que comentaba, un ataque dirigido hacia otra empresa por el motivo que sea, puede tener daños colaterales en cuanto a que mi información se encuentra alojada en la misma infraestructura, sin segregación lógica necesaria, y mis datos pueden verse comprometidos también. Por lo tanto, al final, este problema, este riesgo, puede derivar en los comentados anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Pues dos opciones. En primer lugar, muchas de estas soluciones de inteligencia artificial generativa ya se están proporcionando dentro de los servicios que los principales cloud service providers pues tienen entre sus servicios. Por lo tanto, siempre que se haga uso de ellos a través de estas infraestructuras en la nube, se recomienda pues que hagamos esa solicitud de pues utilizarlo a través de nuestra instancia personal, de nuestra instancia segregada de otros clientes que ya hayamos hecho como infraestructura as a service y los servicios se ejecuten
o estén desplegados dentro de esta infraestructura con la correcta segregación, ya que estos servicios, estos Cloud Service Provider, pues nos ofrecen capacidades que estas soluciones de por sí solas no nos podrían dar. Y por otra parte, si no hacemos uso de este tipo de servicios a través de lo comentado, existen algunas de ellas la posibilidad de que nos ofrezcan una instancia dedicada, una segregación lógica adecuada para nuestro tratamiento y para nuestro consumo, a través de normalmente pues, de licencias con sobrecoste, licencias premium o licencias empresariales. Por lo tanto, importante tener esto en cuenta a la hora de empezar a utilizar también una solución de inteligencia artificial generativa. El siguiente de los riesgos que también queríamos comentar es el de acceso lógico no autorizado. Al final, tanto usuarios finales como todo el consumo de los servicios en los que se sustenta la solución, pues se hacen mediante autenticación de usuarios, bien sean finales, como decía, usuarios de servicio de aplicaciones. Por lo tanto, es un aspecto bastante importante a tener controlado, ya que si utilizamos contraseñas débiles, pueden ser pues, mediante ataques de fuerza bruta o ingeniería social comprometidas y hacer un uso ilícito de nuestra cuenta, de nuestra solución, mediante los usuarios que se vean comprometidos, o incluso pues, que exista robo o intercepción de credenciales si no se custodian, si no se almacenan, si no se emiten de manera correcta y a través de canales seguros. Además, esto puede ser una entrada hacia otros de los riesgos que ya hemos comentado, como puede ser fuga de información, suplantación de identidad, pérdida de la confidencialidad de la información, por el hecho de hacerse con usuarios que tengan impacto directo en el uso de la inteligencia artificial generativa que nos hemos propuesto. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Pues, en primer lugar, lo más importante es intentar restringir quién puede utilizar la solución de inteligencia artificial generativa que se va a comenzar a utilizar. Es decir, no dar acceso, intentar no dar acceso a todos los empleados si no lo necesitan, sino son únicamente aquellos para los cuales lo requieren. Y una vez hecho esa restricción, también importante, siempre que sea posible en las soluciones que utilicemos, intentar implantar métodos de autenticación reforzados, como puede ser pues, una autenticación por doble factor para minimizar este riesgo. Una vez restringido quién queremos que entre y haga uso de la solución, la siguiente medida debería ser intentar configurar esa autenticación de los usuarios en sistemas de autenticación corporativos como puede ser el directorio activo. Muchas de las soluciones ya ofrecen este tipo de integraciones y al final todo lo que tiene que ver con aplicar el principio de mínimo privilegio, necesidad de conocer los usuarios, implementar un control de acceso basado en roles, va a ser mucho más sencillo de controlar si lo hacemos a través de este tipo de sistemas de autenticación corporativos. Si no es el caso y la solución no lo ofrece, la medida a tener en cuenta debería ser la siguiente, que es dentro de los usuarios que van a ser necesarios generar para el uso de la inteligencia artificial generativa, intentar concienciar que no se utilicen las mismas contraseñas que utilizamos en el ámbito corporativo. ¿Por qué? Porque al final desconocemos qué custodia, qué almacenamiento seguro se hace de esas contraseñas en la solución. Por lo tanto, si se ve comprometida su base de datos, donde están todas las contraseñas, de esta manera evitamos que haya comprometidos o haya liqueados por Internet contraseñas asociadas a usuarios que también sean contraseñas relacionadas con cuentas corporativas o cuentas de empleados de nuestra empresa. Y por último, para todo lo que son los servicios, los usuarios de servicio, usuarios de aplicación que son necesarios pues, para todas las llamadas de servicios y de APIs con las que funcionan las soluciones, también hacer un uso seguro del almacenamiento de esas credenciales, de esos certificados que hagan, bueno, en general, esas claves criptográficas de las que hagan uso para su autenticación. Por lo tanto, hay que controlar y conocer de qué manera están depositadas, controlado su acceso por parte de los usuarios, cifradas en reposo, registradas cuáles existen, cuáles no, es decir, controlar esas claves que harán la autenticación también del funcionamiento de la solución. Y por último, queríamos también comentar el riesgo relacionado con vulnerabilidades en el software. Al final, lo anticipábamos antes, una tecnología emergente por la cual pues está avanzando con pasos agigantados y es común que puedan existir vulnerabilidades en el software en su uso. Por lo tanto, es importante, por una parte, tener en cuenta este posible riesgo
por ejemplo, el caso que poníamos antes de ChatGPT, que tuvo una brecha de seguridad en marzo de 2023, derivado no de su propio desarrollo y de su propia solución, sino de una librería de código abierto de un tercero que utilizaba y que esta contenía una vulnerabilidad que fue explotada y causó la divulgación de todos estos datos que afectaron a más de 100.000 cuentas de usuarios. Pero lo que decía, no solo tener en cuenta este tipo de vulnerabilidades en el propio software, sino también en el código fuente que se genere en este tipo de soluciones, si es que lo utilizamos con este fin, si lo vamos a utilizar en otros desarrollos de software propios. Porque al final es código autogenerado que pues no nos aseguramos que esté libre de vulnerabilidades que se puedan explotar en un desarrollo que vayamos a poner en producción. Por lo tanto, hay que tener especial atención también en ese uso. En este sentido, las medidas que identificamos nosotros en nuestro análisis para poder hacer frente o mitigar este riesgo de posibles vulnerabilidades en el software son las que vemos en pantalla y que vamos a comentar. Por una parte, tener siempre definido o considerar un proceso de homologación, si así lo podemos llamar, de soluciones de inteligencia artificial. Es decir, antes de hacer uso de ellas, hacer una revisión de lo que va a implicar ello. Desde el punto de vista, sobre todo, nos ceñimos a ciberseguridad. Es decir, identificar a qué riesgo me voy a ver sometido, no solo los que estamos exponiendo, como decía antes, puede verse sometido a muchos otros que en casos particulares las entidades podáis detectar. Y sobre todo eso, ver a qué nos tenemos que hacer frente, las medidas que identifiquemos para mitigar esos riesgos, cómo se pueden implementar, cómo quedaría el riesgo residual de mi análisis para el uso de esa solución de inteligencia artificial y hacer ese, podemos llamar, due diligence de ciberseguridad antes de hacer uso de la solución de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por otra parte, también es importante en el uso de código fuente autogenerado por la inteligencia artificial generativa que éste se vea sometido a los procesos ya definidos dentro de las compañías de revisión, ya sea estática o dinámica, de código fuente previa su puesta en producción. De esta forma, nos ahorramos o mitigamos el riesgo que comentaba antes, que código fuente autogenerado por este tipo de soluciones se ha puesto en producción sin un control, una revisión previa y que nos puede afectar en que se tenga pues, vulnerabilidades conocidas o vulnerabilidades fácilmente explotables que nos perjudiquen a nosotros. Y por último, es también importante tener una actualización continua de la situación actual en cuanto a las soluciones que estamos utilizando y el uso también que estamos haciendo de ese código fuente. ¿Para qué? Para mantenernos informados al día de posibles evoluciones que puedan afectar al uso que estamos haciendo y poder actuar de forma continua frente a ellas y mantener tanto evaluación de riesgos o definición de medidas de seguridad que estamos definiendo, como el uso del contenido generado por este tipo de soluciones. Por poner un ejemplo aquí, hace unos meses ya OWASP publicó su top 10 de vulnerabilidades en el ámbito concreto de aplicaciones que utilicen modelos de inteligencia artificial generativa. Pues esto es un buen input para saber a qué nos podemos enfrentar para mitigar este riesgo. Y con esto concluimos la charla de este tema. Nuestra intención era poner sobre la mesa pues estos riesgos de ciberseguridad que hemos detectado en nuestro análisis y la manera en que se podían hacer frente a ellos, no de manera específica o limitada, sino como base para hacer pues un plan en cuanto a un tratamiento adecuado y seguro de la inteligencia artificial generativa dentro de nuestra compañía. En este sentido, esta charla no deja de ser a alto nivel parte de un análisis que estamos haciendo mucho más detallado en este ámbito y que nuestra intención es poder tener un informe mucho más completo y con mucha más profundidad durante el mes de febrero. Por lo tanto, todos aquellos asistentes que hayan estado interesados en el tema y que quieran pues poder acceder a ese informe cuando esté finalizado, sin problema podéis escribirme a la dirección de correo que hay ahora mismo en pantalla y pues lo haremos llegar cuando se publique. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos los asistentes y esperemos que la charla os haya sido de vuestro agrado.